¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una serie de iniciativas que tienen que ver evidentemente con el fin del sexenio, pero sobre todo con lo que viene por delante. Y en estos términos, una de las iniciativas tiene que ver con vivienda, la cual evidentemente en estos espacios nos ha interesado mucho por todo lo que puede tener, todo su alcance, sus repercusiones, porque tiene que ver con el organismo de vivienda más importante que tenemos en el país, el Infonavit. Y bueno, amablemente, mi querido Carlos Martínez, director general del Infonavit, aceptó tener esta plática para hablarnos de la iniciativa y de lo que puede venir a partir y a través de la iniciativa. Querido Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Horacio, y saludamos a todos quienes nos ven en la transmisión. Oye, a ver, 20 iniciativas, una de vivienda. ¿Cómo estuvo esto de considerar estos temas? Los hemos platicado, siempre habíamos platicado contigo particularmente el tema de que sería muy bueno que el Infonavit se metiera al tema de la vivienda en renta y tú me habías dicho que era una de las inquietudes que a ti en lo personal te interesaba, porque como gente joven te identificas mucho con los problemas que están padeciendo los jóvenes con la falta de acceso a una vivienda que no necesariamente tenía que ser en propiedad, sino vivienda en renta. Platícame, ¿cuál es la esencia, la razón de ser de la iniciativa? Bueno, principalmente atender a la demanda de muchos trabajadores jóvenes, de muchos trabajadores que acaban de ingresar al mercado laboral o que están en constante movilidad laboral y que no tenían o no cuentan con acceso efectivo a la vivienda, ¿no? Y creo que ahí es bien importante también entender el papel del Infonavit desde otra perspectiva. O sea, es un fondo, tú pagas el 5% de tu salario, tienes un ticket, ¿no? de vivienda y las limitaciones de tu uso pues pueden generar insatisfacción, ¿no? Qué mejor que puedas utilizar el dinero que es para vivienda y no tengas que además gastar en una renta cuando tienes o estás aportando a un fondo de vivienda. Entonces creo que atienda a una demanda legítima de muchos, de miles, millones de trabajadores jóvenes o trabajadores en general que pueden tener acceso a una vivienda en renta y que después de un tiempo de renta pueden haber estos esquemas de compra de la vivienda, ¿no? Entonces creo que es una demanda bien importante. 16% de los trabajadores la vivienda en la que habitan, es a través de la renta. Entonces no es menor la proporción de vivienda en renta. Entonces creo que resuelves una parte, desde luego lo resuelves para quienes cotizan al Infonavit, o sea, eso también es importante, ¿no? Que se ha platicado, es dirigido a quien cotiza en el instituto. Si no cotizas, pues tendrá que haber otras políticas complementarias y demás, pero en este caso se está atendiendo a esta población. Ahora, lo que es un hecho es que es una política integral de vivienda, tiene que ser integral, tiene que considerar a quien quiera comprar, a quien quiera rentar, a quien quiera construir, porque a fin de cuentas es de lo que se trata, no se trata de empujar ningún uso en particular, sino al contrario, para impulsar todas las modalidades que pueda haber para que la gente tenga una respuesta adecuada a sus necesidades, a sus capacidades, al lugar donde viven, a su cultura, a muchos temas, ¿no? La vivienda es un tema bastante complejo, donde entre mejor calidad de respuestas haya, será más fácil que alguien encuentre una adecuada para ellos. Vivienda en renta. Ahora, ha causado, y evidentemente lo sabes, mucho ruido el tema de que el Infonavit construya viviendas, las administre y eventualmente las coloque en esquemas de renta con opción a compra. ¿Cómo sientes tú esto y cómo se fue dando la maduración para llegar a esa opción para que el Infonavit de una vez le entre a construir? Bueno, ahí creo que es importante también entender cómo ha evolucionado el mercado inmobiliario, ¿no? O sea, desde 2015, o sea, esto es antes de que entrara este gobierno, ha venido en decrecimiento la construcción de vivienda residencial y particularmente la vivienda más económica. Y que hay varios factores. Unos tienen que ver, desde luego, la capacidad de compra del trabajador. Eso tiene que estar ligado con los salarios y más con el Infonavit. El Infonavit, todos sus créditos están basados en el salario registrado ante el Seguro Social, ¿no? Entonces, esa es una parte. La otra, estamos en un contexto bien complicado que nos tocó vivir a nosotros. Uno es la pandemia, que desde luego los efectos de la pandemia se han visto hasta después. Incluso esto es global. En Estados Unidos, el de los peores años de hipotecas en Estados Unidos fue 2022, a 2 años
después de la pandemia, en el caso mexicano lo mismo, etcétera, ¿no? Es un mercado que le costó más trabajo recuperarse que a otros sectores de la economía. Tienes un contexto además de oferta monetaria restrictiva, tienes tasas de interés altos, costos de financiamiento altos, etcétera, que hacen muy complicado llevar a cabo un proyecto que resultaba viable bajo unas condiciones financieras no lo resulte bajo las condiciones financieras actuales. Y tienes un tema de inflación persistente que se dio sobre todo en 22 y parte del 23, y que si bien hoy se ha ajustado hacia la baja, pues tienes esta parte importante todavía de costos de los insumos de la producción, etcétera. Entonces, tienes una serie de elementos que hacen pertinente pensar cómo se puede intervenir para que haya más oferta de vivienda. Creo que el objetivo debe ser muy claro, que los trabajadores tengan acceso a vivienda. Las formas de lograr ese acceso son diversas, ¿no? Pues hay una parte que va a seguir haciendo el sector privado, otra parte que podría, en este caso, si se aprobara la reforma, ser el Infonavit, que tienen que hacer e impulsar los institutos locales de vivienda. O sea, hay que pensar, como tú dices, en una política integral, y la política integral tiene que ser, creo yo, destinada a pensar en cómo crecer el pastel. De nada sirve, pues, solamente pelearnos en que el Infonavit coloque más que los bancos o no, si no crece el total del mercado, ¿no? Pues el objetivo es que haya más casas en sus distintas formas, y que la gente logre acceso. Sí, claro, a mí me parece que esto tiene que ser un sistema complementario, donde así como hay financiamiento bancario y han hecho buena sinergia Infonavit con la banca para hacer financiamiento de la vivienda, también con los desarrolladores puede ser muy interesante donde los desarrolladores tengan su participación más alta en algunas plazas, participación más alta en algunos mercados, pero otros donde no es tan fácil que la tengan, a lo mejor que entren con más potencia, en este caso el Infonavit, pero sí que haya diferentes líneas de acción para que la atención al reto, la atención a la demanda de la gente sea lo más amplia que se pueda. Ahora, hay varios temas que seguramente ya has estado respondiendo en las últimas semanas. Uno de ellos es que en el pasado Infonavit ya fue constructor y no lo hacía particularmente bien. ¿Tú qué tienes que decir eso? Evidentemente nos queda claro de que, como todo en la vida, se han hecho muchas cosas mal a nivel país y eso no quiere decir que hoy no podamos reemprender algo nuevo asumiendo que va a seguir haciéndose mal. De eso estaríamos perdidos si pensáramos en eso. La corrupción en algún momento se tiene que acabar, organismos que no funcionaron tienen que aprender a trabajar, tenemos que aprender a hacer las cosas diferentes, son nuevas oportunidades. Pero tú qué piensas de ese pasado donde el Infonavit ya fue constructor y prácticamente reventó al fondo? Pues yo diría que es un mito, o sea, porque el Infonavit nunca construyó ni un departamento. Tenía digamos, esta particularidad con la llamada línea uno, donde financiabas la construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, unidades como el Rosario, Iztacalco, aquí en la Ciudad de México, o Ríos de Tijuana, o sea, tenemos emblemáticas que impulsó el Infonavit. ¿Se hacían con financiamiento del Infonavit? Sí, porque el Infonavit pagaba la construcción, incluso arquitectos famosos. El caso de El Rosario es emblemático, se contrató al despacho el arquitecto Legorreta en su momento para que hiciera el arquitectónico, hiciera después ya la construcción, ¿no? Entonces, como hacían era obra contratada con ciertas características. Ahora, ¿qué pienso de la vivienda que se hizo? Pues sí, valdría la pena eso ya desde otro aspecto, incluso cultural, arquitectónico, etcétera, pues compararla con la idea de vivienda que se tuvo después. Y mira, por ejemplo, todas las unidades impulsadas entre 72 y 92, que fue la época donde el Infonavit impulsó esas construcciones de vivienda, ningún departamento era menor de 60 metros. En la época de Fox y Calderón, pues eran de 27 metros. O sea, la idea de la vivienda como un concepto, fue bien distinta. A ver, todas las unidades que se hicieron entre 72 y 92 fueron ubicados en lugares centrales de las ciudades, que hoy son parte esencial. O sea, nadie puede negar que el Rosario fue precursor para que después se desarrollara la parte que está en Tlalnepantla. Eh, Iztacalco fue fundamental para desarrollar hacia donde hoy está el Foro Sol y todas esas partes. O sea, fueron precursores de una configuración de ciudad, pero traían la herencia de lo que se había hecho en los 50 y 60, que fue antes de que existiera el Infonavit, que eran estas unidades
de arquitectura pública, donde se contrataba a los mejores arquitectos, donde se ponían murales, donde se establecía una concepción de integralidad hacia la persona que vivía ahí, ¿no? Era esta idea que dicen de la vivienda crucero, ¿no? Tú en la unidad de Independencia, tú tienes un teatro, un cine, un supermercado, tienes parques, tienes, o sea, tienes una serie de elementos contenidos dentro de tu unidad habitacional. Eso se pierde y se transita esta idea pues nefasta desde mi punto de vista, que eran las ciudades dormitorio, donde se expulsa a las periferias de las ciudades viviendas que no tenían equipamientos, no tenían parques, no tenían teatros, no tenían cines, no tenían muchas cosas. Entonces, realmente ponerlo en perspectiva, pues se tendrían que tomar en cuenta también elementos urbanísticos y elementos de bienestar de las personas. Me parece que se puede buscar algo que sea entre estos dos extremos, algo que puede ser integral, donde haya concurso del sector privado, del sector público y del Infonavit, ¿no? Y pensar en estas mezclas donde las personas sí tengan satisfactores, tengan esta idea del espacio público. Si tú ves el Rosario, pues levantaron edificios que eran en vertical, pero que privilegiaban grandes espacios verdes también, canchas, parte boscosa, o sea, un poco la concepción que venía de antes de los 70, ¿no? Entonces, que eso se pierde después. Creo que sí hay que rescatar, o en esta idea de volver a incidir en la construcción de manera directa, pues se tienen que rescatar las mejores prácticas Claro. de esto y sobre todo sí poner un mínimo de bienestar. Yo entiendo que desde el lado puramente privado, eh, pues no se tiene esta perspectiva de bienestar. Dicen, no, bueno, pues yo necesito sacar utilidad, pues hago las casas de cartón y de 27 metros cuadrados y tengo una utilidad bestial. Bueno, pues, o sea, eso no es lo que debería de buscar el Estado como una política impulsada desde el Estado. Tampoco puedes decir, bueno, voy a hacer las cosas sobre costo, carísimas y perderle, para que después las personas no tengan un fondo de pensión. O sea, eh, ninguno de los dos extremos está bien, pero creo que sí se tiene que pensar en el trabajador. Y la otra gran diferencia que creo que a veces se pierde de vista en esta discusión es que en el 70, de 72 a 92 el Infonavit no era un fondo individualizado, no tenías obligaciones de dar rendimientos a la cuenta de vivienda, era un fondo común. Y en realidad lo que truena el tema de este modelo fue precisamente no tanto la construcción, los costos de construcción. De hecho, entre 72 y 92 los estados financieros del Infonavit fueron en números verdes. ¿Qué sucede? Que algunas unidades habitacionales estaban aparejadas a liderazgos sindicales, etcétera, que después mismo dijeron, no vamos a pagar por estas casas. Bueno, o sea, lo que llevó al fondo a tener una crisis en el 97 fue precisamente este uso político del pago de la vivienda. Pero eso también creo que también está superado, pues con toda la serie de políticas que ha venido haciendo el Infonavit desde entonces, desde el 97, saneando la cartera, poniéndola en orden, teniendo una cobranza vía nómina por parte del IMSS. Antes no se cobraba a través del IMSS. O sea, ha habido cambios muy importantes que permiten pensar que se pueden hacer proyectos estratégicos, rentables y que además lleven al bienestar de las personas. Ahora, con lo que tú comentas, pareciera que está abierta la mesa para poder hacer una sinergia entre sector privado y sector público para hacer mejores cosas. Porque así como comentas que pudo haber empresarios que pensaran en la utilidad más que en el usuario, pero también hay empresarios muy buenos, hay desarrolladores muy buenos que hacen cosas de mucha calidad, que gastan mucho tiempo en estar innovando, en pensar en temas como sustentabilidad, en temas como movilidad. Vaya, me parece que aquí la sinergia es tomar lo mejor del sector privado con lo mejor del sector público y encontrar un nuevo modelo para ver cómo se amplía la capacidad de atender a la gente. Vaya, qué bueno que el Infonavit tenga más capacidad, es un gran fondo, es un instituto que tiene 52 años, estará cumpliendo este año, es un gran activo que tenemos a nivel país. Ahora, en esta alianza que necesariamente tenemos que hacer como sociedad para que el Infonavit pueda seguir trabajando y haya viviendas, porque de pronto pareciera que uno de los obstáculos para que el Infonavit colocara créditos es que no había casas. No había casas, en consecuencia, el mercado se iba hacia vivienda tipo por arriba de los valores de lo que la gente podía comprar y eso era un problema muy grave. Otro tema es que en México ciertamente no existe un modelo formal
de vivienda en renta. También hay que ver cómo se puede hacer eso, más allá de lo que haga el Infonavit, que eso seguramente va a marcar una pauta importante, pero se necesita fortalecer un mercado de vivienda en renta para que la gente tenga salidas. Si antes decíamos que por cada vivienda que la gente compraba era una nueva y una usada, tendríamos que pensar que por cada solución de vivienda, a lo mejor es a tercios. Un tercio es rentado, un tercio es comprado y otro tercio es en autoproducción. O sea, el hecho real es que tenemos que generar las soluciones para todos y en ese contexto, aquí, por ejemplo, me dicen, a ver, parte del reto es que el Infonavit siempre ha sido un líder que jala al sector hacia su política. Evidentemente el Infonavit no puede hacer todo porque estamos hablando de que es un país muy grande, son 2.500 municipios, no todos con presencia del Infonavit, porque hay muchos que están en ubicaciones donde los trabajadores quizá no tienen la prestación, pero vaya, es muy grande, o sea, atender el tema de vivienda implica abrir montones, montones, montones de frentes de obra con proyectos de diferentes tipos. ¿Tú cómo visualizas esa posibilidad de hacer una sinergia para que esto que está pasando no solamente sea que el Infonavit se ponga a hacer un número acotado de viviendas, muy grande que sea el número, va a ser acotado. Y lo que necesitamos es que sea un motor de desarrollo para que multiplique y que se pueda sumar el esfuerzo de los privados. ¿Cómo ves esta posibilidad de reinventar la alianza que hay con privados para detonarla, para que se pueda hacer algo más integral? Yo creo que es necesaria e importante hacer esta sinergia. Y creo que, digo, obviamente al ser una reforma constitucional, una propuesta de reforma constitucional, pues es generalista y ya después, si en caso de aprobarse, se tendría que modificar la ley del Infonavit y la ley del Infonavit necesariamente tendría que pasar por la revisión de los sectores que integran el Infonavit, etcétera. O sea, hay un trabajo de imaginación por delante y creo que el reto principal es estar abierto a que las cosas pueden ser diferentes y pueden funcionar. Entonces, bueno, eso, dejando eso como obvio, yo sí creo que la inversión que haga el Infonavit en construcción debe ser sumamente estratégica. Por ejemplo, ¿tiene sentido que el Infonavit se vaya a las periferias o a centros urbanos en consolidación que ya están desarrollando los privados? No. O sea, ahí creo que hay que dejar y apoyar todo el sector privado que está consolidando y estos centros urbanos que tienen planes y proyectos bien grandes, que todavía no han agotado sus etapas de construcción y demás, ¿no? O sea, sería un error, creo yo, intervenir en algo que ya está funcionando y que además se está haciendo bien y tenemos muchos ejemplos de desarrollos que hoy se están haciendo muy bien en todo el país. Entonces creo que ahí sí, no. Eh, el Infonavit tendría que aliarse con privados, por ejemplo, en la Ciudad de México para construir en áreas centrales de la ciudad, no en periferias, o en las colonias centrales, sí, porque ahí hay capacidades de muchas cosas, pero sobre todo tienes la parte de la verticalidad que va a ser inminente, ¿no? Que se impulse así, y tienes personas que son expertas en hacer verticales, que tienes personas que son dueños además de una parte de donde hay tierra escasa, que es la ciudad, como por ejemplo la Ciudad de México, etcétera. ¿Dónde tiene sentido que el Infonavit a lo mejor vaya solo? Yo lo veo así en proyectos estratégicos donde nadie más vaya a entrar. Por ejemplo, hace poco me planteaban agricultores que ellos querían poner como una especie de hotel que se hiciera con el dinero del Infonavit. O sea, así me lo plantearon. Me decían, es que hemos hablado con los constructores de la zona y nadie quiere hacer este proyecto, ¿no? Y nosotros estamos aportando al Infonavit, pero tampoco nos da respuesta con créditos, porque aunque la gente tenga autorizado el crédito, las casas más cercanas están a 10 o 20 kilómetros, o están en condiciones que a las personas no lo quieren como su vivienda principal o como su vivienda permanente. Entonces, por ejemplo, a lo mejor hacer algo con esa empresa en particular, con ese gremio en particular, y que el Infonavit pueda ser el constructor y administrador de esto, pues tendría todo el sentido, ¿no? Porque lo estás haciendo en alianza con la empresa, la propia empresa puede vigilar que pues, solamente renten quienes, o sea como parte de su paquete de empleo, por ejemplo, y entonces nada más renten quienes estén contratados en la empresa. O sea, se pueden hacer cosas bien interesantes en alianza con ya no pensemos en empresas constructoras, sino
con los propios aportantes, ¿no? Las empresas que son aportantes al Infonavit y que tienen también necesidades de vivienda específicas, y que ahí a lo mejor pues ningún privado le quiere entrar, o asignarlo a un privado podría resultar medio raro, ¿no? Porque dices, ¿por qué ahí en esa zona donde no hay nada va a ir fulanito a hacer? Pues no, mejor que lo haga el Infonavit y que vaya tomando capacidades para hacerlo. Entonces, creo que se tiene que pensar en esta mezcla donde ciertas condiciones te empujen a una solución u a otra, y que la capacidad de análisis parta del hecho de que este, tienes que garantizar que el ahorro de los trabajadores tenga un nivel de retorno, y que también generes nuevas opciones y amplíes el portafolio de opciones para que los trabajadores tengan un acceso efectivo a la vivienda. Ahora, el Infonavit tradicionalmente llevamos años diciendo que tiene un doble mandato, otorgar créditos para vivienda y administrar ahorro para el retiro de los trabajadores. ¿Ahora tendría un tercer mandato? No, porque sería el tema de financiamiento a la vivienda. Las formas del financiamiento es que pueden ser bien diversas. Uno es financiar la construcción de manera directa. La otra podría también pues ser un esquema más financiero, si se quiere ver así, articulando o siendo socio incluso de armar una fibra pública, ¿no? De vivienda en renta. O sea, hay esquemas financieros bien diversos, sofisticados, que hoy son posibles por la capacidad financiera del instituto, y que tienen que ver con este mandato de dar al trabajador vivienda y financiamiento para la vivienda, ¿no? Entonces, yo lo mantendría como ese mandato de, de vivienda, y el mandato pensionario es el que te disciplina. Y yo lo pondría así, o sea, del mandato pensionario, al tener que dar ciertos retornos al ahorro, es lo que disciplina tu actividad del otro lado. En todo, ¿eh? O sea, incluso en los créditos, en la cobranza que haces de los créditos, en todo te disciplina, porque a veces la gente nos pregunta, ¿no? ¿Por qué el Infonavit cobra tasas de interés si es una institución, solidaria? Bueno, pues cobra una tasa de interés porque tiene la obligación de pagarle a todos quienes no tienen una casa y no quieren utilizar su crédito en este momento, o no han encontrado una solución que satisfaga sus necesidades de vivienda. Entonces, el Infonavit con 5 millones de créditos le paga a 75 millones de personas o 75 millones de cuentas de vivienda un retorno, ¿no? Entonces, sí es un efecto disciplinador el tema de tener esta obligación de pago, y creo que eso, pues la reforma no lo toca, o sea, no cambia este aspecto, y simplemente refuerza el mandato de vivienda, decir, no solo des créditos, sino también éntrale más al tema de vivienda, ¿no? Eso es para mí el mensaje que está dando la reforma, es amplía más la acción que puede hacer el Infonavit, y síguelo haciendo como lo haces hoy con el concurso del sector público, el sector privado, y por supuesto de la configuración ya tripartita que en sí misma tiene el Infonavit. Ahora, con esto que comentas, uno pensaría que con esa obligación de mantener una rentabilidad sensata para el ahorro de los trabajadores, ¿qué pasaría con este modelo de construir viviendas y después rentarlas? Porque pareciera que la renta va a ser una renta por debajo de lo que tendría que ser el pago de una renta por ese tipo de vivienda. Pareciera que sería una renta subsidiada, por así decirlo. ¿Cómo están los números? Evidentemente ustedes ya hicieron corridas para ver que construir las viviendas y después rentarlas 10 años para un trabajador que va a pagar el 30% de su salario, no afecta la rentabilidad de las subcuentas de vivienda. Pues no, o sea, digo, todo depende de dónde esté ubicado el activo. Por eso es bien importante que Exacto. sean buenos activos inmobiliarios, porque eso en tu balance financiero, pues vas a tener un activo bien valioso que va a tener una depreciación en el tiempo, como cualquier activo inmobiliario. Y tú tienes que pensar que la rentabilidad del Infonavit, como teóricamente está construida, es a largo plazo. Porque tú tienes que pensar que el rendimiento que tienes que pagar es para una carrera de 25 años. Así se calcula las afores, o sea, las rentabilidades se calculan a largo plazo o muy largo plazo. Entonces es muy probable que teniendo buenos activos financieros y cobrando bien las rentas, eh,
va a haber un punto en que los ingresos que tengas de las rentas van a superar el valor del activo por depreciación. Entonces, ¿va a ser rentable en largo plazo? Por supuesto que sí, pero depende obviamente de dónde esté ubicado y que tengas la capacidad de cobrar bien el activo, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Si no tienes esa capacidad, siempre vas a perder en un esquema de renta social. O sea, cada proyecto tendrá que ser muy bien evaluado para que cumpla con unos parámetros de números. Como tú dices, tiene Exacto. un, tiene un control para decir, a ver, antes de empezar a platicar, tiene que estar garantizada tal rentabilidad. Para tal rentabilidad tengo en la mesa estos 5 proyectos, cuáles pasan el filtro y cuáles no. Exacto. Y si los que no pasen, pues no los vas a financiar. O sea, y no le vas a entrar a esos proyectos. Normalmente es una construcción teórica, pero normalmente los proyectos en renta tienen una forma de J, ¿no? O sea, tú tienes, primero tienes el valor del activo bien grande y eso te genera en sí mismo, pues un aporte a tu patrimonio. Luego, como tú vas a tener rentas que no van a cubrir primero lo que ya gastas en el activo, tienes una rentabilidad menor y luego cuando el activo se empieza a depreciar, empiezas a tener una rentabilidad mayor y mayor y mayor y ya después todo es ganancia, ¿no? Normalmente esa es como la forma que tienen las rentabilidades de los proyectos en renta y pues eso es más o menos lo que tienes que ubicar, pero como tú dices, se tienen que seleccionar muy bien los proyectos y poner las condiciones de antemano para decir, oye, si no están estas condiciones, pues no le vamos a entrar como Infonavit. Y el Infonavit, ¿qué tan complejo va a ser a poder administrar rentas? Porque normalmente platicando con desarrolladores, desarrollar vivienda para venta es un negocio, desarrollar vivienda para quedarse en la administración para renta es otro. Son negocios diferentes. El Infonavit tendría capacidad de asumirse como un desarrollador que subcontrate, porque la construcción va a ser subcontratada, ¿no? Como te digo, puede ser en distintos esquemas, pero sí, puede ser así, puede ser que contratemos aquí unas cuadrillas de trabajadores y nosotros construyamos directo, o que se hagan un esquema de participación privada, ¿no? O sea, en cualquiera de los esquemas, tú al final vas a ser dueño del activo, que creo que eso es algo importante, ¿no? Eh, y de ahí, pues tendrías que pensar en la cobranza. Muchos de los, porque también he platicado con personas o fondos de inversión que han intentado hacer esquemas de renta en México, les cuesta mucho trabajo hacer lo que se llama el pricing de la renta, porque los ingresos normalmente para los tipos de proyectos que tienen en ciudades como la Ciudad de México, pues necesitarías unas rentas bien caras, ¿no? Y no Sí. necesariamente son accesibles para la mayoría. Eso viéndolo desde la perspectiva únicamente de un modelo financiero. Creo que la ventaja que tiene el Infonavit son dos. Una, que pues puedes cobrar la renta vía nómina, que eso pues ninguna fibra de renta lo hace así, ¿no? Están sujetos muchas veces a quien pueda pagar esa renta. Y la segunda parte tiene que ver con que tienes menores costos financieros que el resto de las personas, eh, porque no tienes que pagar, no tienes que salir al mercado a fondearte para hacer tus proyectos. Hoy no lo tienes que hacer así, porque tienes una fortaleza financiera importante. La otra parte es que el diálogo que se puede tener desde el Infonavit con instituciones públicas, por ejemplo, con la Ciudad de México, estoy seguro que hay un catálogo de predios urbanos que la ciudad es dueño y que se pueden hacer proyectos específicos y que seguramente el gobierno de la ciudad a lo mejor no lo haría con un privado, pero sí que se puede hacer con el Infonavit o a través de que el Infonavit configure estos proyectos. Y la otra parte del negocio que es, creo que el que es más diferente o el que tendríamos que pensar en su nivel de complejidad es ya la administración continua del edificio. Porque pues, si tú eres dueño, tienes que administrar el inmueble 10 años al menos, ¿no? Y administrarlo 10 años, pues es tener los costos de mantenimiento, es tener tu activo en buenas condiciones para que siga teniendo un valor importante dentro de tu patrimonio. Y creo que eso, pues sí requiere capacidades que hoy no se tienen y que se tendrían que construir esas capacidades de administración continua de un inmueble, porque ya lo construyes y lo vendes, pues ya ahí terminó tu ¿No jodiste? participación. Pero en el caso de la renta, pues sí tienes que pensar también en capacidades fuertes de administración a largo plazo, y eso sí definitivamente pues se tendría que construir. Ahora,
todo esto que estás planteando, eh, tenemos el fantasma a un lado de la falta de capacidad país de producir vivienda económica. Eso, independientemente de la reforma, ¿qué se está pensando hacer para atender esa falta de capacidad? El suelo sigue estando caro, los permisos siguen estando complicados, la inflación ya pegó y ya dio un golpe definitivo y contundente a los precios de la vivienda. O sea, ¿cómo se va a hacer para recuperar que se vuelva a construir vivienda, qué te digo, de 500,000 pesos? Pues mira, nosotros digo, ahora sí que antes de que surgiera la propuesta de reforma, pues hemos estado trabajando en este plan asociado a la relocalización de empresas, que lo hemos platicado contigo y con tu auditorio, que tiene que ver con estos planes de desarrollo urbano. Estamos en 70 planes de desarrollo y lo que estamos pidiendo a los alcaldes en estos 70 planes es, yo te voy a pagar el plan, alcalde, pero como contraprestación o como algo, digamos, de compromiso es uno, poner tierra del propio municipio disponible y con uso de suelo de vivienda o mixto, pero con finalidad de vivienda. En segundo lugar, hacer simplificación de trámites y poner medidas fiscales que incentiven la vivienda. Y creo que es bien importante trabajar desde ahí, o sea, poder incidir con los planes y a cambio poder ayudar a los municipios a generar, por ejemplo, una ventanilla única de trámites para la construcción a través del RUF o tener medidas fiscales para la vivienda de abajo de 700,000 pesos, 600,000 pesos. Eso ya lo estamos haciendo y creo que ha funcionado. En el caso de Baja California, pues es ejemplo de producción de vivienda. Siguen produciendo vivienda en relativamente económica. Digo, desde luego la frontera tiene salarios más altos y demás, pero pues ha habido producción de vivienda importante y ahí, por ejemplo, toda la vivienda abajo del 1,000,000 de pesos tiene exenciones fiscales en prácticamente todo, y demás, ¿no? Entonces creo que sí hay fórmulas donde todos le tienen que poner algo, porque si no, como tú dices, es bien complicado llegar a un escenario óptimo. Y los municipios pues tienen herramientas fiscales y presupuestales. Y ellos creo que tienen que decidir. Las fiscales a veces son más fáciles porque no implican la erogación, digamos, en el año corriente de un presupuesto. Significa, desde luego, ingresar a lo mejor menos por trámites y permisos, pero a la larga tienes ingresos por predial. O sea, todo se puede pensar en un plazo más largo. Pero vamos a trabajar en estos 70 municipios, ¿no? Y en esos 70 municipios identificar proyectos donde nosotros podamos ayudar desde la gestión de los proyectos, que los permisos salgan más rápido, que se haga esta simplificación de trámites. Y tiene un sentido porque estos municipios fueron seleccionados con base en su alto nivel de derechohabiencia al IMSS, en que tenían ya anuncios de inversión extranjera en esos municipios, y que había voluntad del municipio de entrar en estas tres formas: con suelo, con trámites o con incentivos fiscales, ¿no? Y creo que por ahí se debe de empezar a trazar la ruta de coordinación con el municipio. Ahora, el tema de la vivienda asequible, de la vivienda económica es muy grave, porque como tú decías al principio de la plática, la iniciativa, por muy potente que sea, en realidad va dirigida más o menos a 40% de la población económicamente activa, que son los que están en la economía formal, que tienen derecho a Infonavit, pero están los que están en el lado del servicio público, que están en Fobiste, o la gran mayoría que están en la economía informal. O sea, ¿tú cómo ves? O sea, porque el tema de la vivienda ahorita, cuando como tú lo estás comentando, para recuperar la vivienda asequible, suena muy distante a la posibilidad de recuperar una capacidad de que como país generemos viviendas, pues, ¿cuántas después de ver la desinflada que tuvo la producción de vivienda económica en el RUB, como que habría que volver a crear una línea de producción, porque el hecho real es que ahorita mucho del suelo que estaba para vivienda económica ya se le dio otro uso. Ya se le dio otro uso, pues, sea para vivienda más cara, o se le dio otro uso, que allá me tocó verlo en estados del norte, que el terreno que estaba para uso de vivienda está destinado a uso industrial. O sea, porque también es otra de las variables, de las variantes del nearshoring, ¿no? O sea, qué padre que el nearshoring trae mucho trabajo, pero al traer mucho trabajo también requiere suelo, y ese suelo a veces se le quita la vivienda o lo encarece, porque un suelo que me parece que puede ser más rentable para el dueño del suelo destinarlo a un uso industrial que a un uso de vivienda social. ¿Cómo pensar
en que en todo este montón de variables que hay con el tema de vivienda y viendo el gajo del balón que le corresponde al Infonavit, pero entendiendo que la solución tiene que ser integral, porque esas viviendas que hablas en 70 municipios debieran servir también para los trabajadores del Fobiste o para quienes no tienen acceso ni a Infonavit ni Fobiste, pero tienen forma de comprarla de alguna forma, que también luego habría que ver cómo crear mecanismos de crédito para facilitar que esos no afiliados lo puedan hacer. Pero tú cómo ves una solución verdaderamente integral que no dependa únicamente de los esfuerzos de Infonavit? Bueno, lo primero, desde luego, es además de la coordinación que ya se hace a través de la SEDATU, pues sí pensar, como tú dices, que en estos proyectos puedan, o en estos planes de desarrollo urbano, por ejemplo, pues el efecto de beneficios para todos, o sea, incluyendo Fobista y demás, porque se van a señalar usos de suelo, estamos entrando a la zonificación secundaria para meternos al tema de la vivienda y demás. Otra de las características de los planes que se están desarrollando en conjunto con la SEDATU está ligado a la verticalidad y creo que ahí sí va a ser bien importante y ahí creo que tocas un punto que es crucial. Hoy muchas de las cadenas productivas están hechas con base en un modelo de vivienda horizontal que tiene costos ya muy definidos, muy estándares de cómo ir produciendo en velocidad, en permisos, en todo, ¿no? Si se apuesta a la verticalidad o si la orientación va hacia la verticalidad, se requieren otras capacidades, otras ingenierías, etcétera, ¿no? O sea, la línea de producción es otra completamente que a lo mejor no se tiene instalada en muchos lugares, aunque sí en las grandes ciudades tender hacia la verticalidad tendrá que ser necesariamente el punto focal para que el tema de construcción pueda generar vivienda. Y la otra tiene que ver con la demanda. ¿Cómo haces que las familias tengan dinero para que puedan comprar o puedan acceder a la vivienda? Ahí nosotros pues, recientemente aumentamos los montos de crédito, los montos máximos de crédito. Estamos trabajando con el programa de independientes, que creo que es algo que a lo mejor no se le da tanta difusión, pero es bien importante. O sea, al aceptar nosotros la incorporación voluntaria de personas al Infonavit, les das derecho a la gama de créditos, ¿no? Que son personas que de otra manera se tenía que pensar, que es algo que además se ha pensado mucho en el sector. No que abran una cuenta de banco, bueno, en su momento fue Bansefi, después Banco del Bienestar, y que después de que abran esa cuenta ahorren un rato y después se busque un crédito con una institución tercera y que le entre una parte del Infonavit. O sea, le hemos pensado mucho en juntar tres elementos que debe tener cualquier política dirigida hacia la demanda, que es subsidio, crédito y ahorro. ¿No? Son tres cosas que en todas las políticas en el mundo tienen una mezcla de estos tres elementos, ¿no? El Infonavit conjuga los tres, porque cuando tienes una tasa por debajo de la inflación, pues es un subsidio. Cuando tienes la subcuenta de vivienda es un ahorro. Y cuando tienes un sistema de crédito hipotecario, pues tienes las tres, ¿no? Tienes crédito, subsidio y ahorro, ¿no? Entonces, ¿cómo haces estas tres variables? Creo que es importante coordinar los esfuerzos locales. Nuevo León, Guanajuato, Baja California tienen esquemas de subsidios a la producción de vivienda, ya sea el suelo o subsidio directo. Puebla, Baja California tiene esquemas de subsidio fiscal. O sea, y ahora que ya se está como fragmentando estas políticas, porque creo que lo que pasó durante una buena parte es que la política federal, al estar basada en la construcción de vivienda, todo el mundo se sumó a una política federal única, que era, había un subsidio, el subsidio te garantizaba que ibas a vender el proyecto, eso los municipios decían, ah, bueno, si ya está todo garantizado, doy los permisos, o sea, como que se armó una serie de condiciones que permitieron en un punto de nuestra historia impulsar muchos proyectos de vivienda al mismo tiempo. Cuando cambia esa forma, pues ahora cada estado, cada municipio ha encontrado formas de ir promoviendo la vivienda porque la necesidad no ha cambiado. Entonces, ahora creo que es momento ahora sí que en el siguiente paso, pues tiene que ser reconocer que tienes estos elementos fiscales, presupuestales y que necesitas conjuntar ahorro, subsidio y crédito para atender a todas las personas independientemente de su condición laboral. Hay personas a las que solo les vas a poder dar subsidio siempre. ¿Por qué? Porque están en un punto de ingresos y demás
que exigirles ahorro sería hasta ingenuo, porque no tienen capacidad de ahorrar. Entonces, ya creo que tenemos el menú, los elementos puestos ya están, que el Infonavit pueda entrarle a independientes, que el Infonavit pueda dar créditos a no activos, como lo estamos haciendo con la banca privada, que el Fobiste tenga escrituración continua y que no dependa de sorteos, que la Conavi ya tenga establecido ahora sí, pues una agilidad bien grande en generar subsidios para las personas que no tienen acceso a la seguridad social y la Sociedad Hipotecaria Federal canalizando sobre todo recursos a las OFOMES del sur-sureste para inducir crédito a la autoproducción de vivienda. Ya tienes muchos elementos que el elemento que falta, desde mi perspectiva, es que haya recursos que inyecten estados como ya lo están haciendo varios, ¿no? Ya mencionaba Nuevo León, Yucatán, Guanajuato, Baja California, Sonora, ¿no? Que le están poniendo, pero se necesita hacer de eso pues ya un tejido nacional para que todos jalemos a la misma dirección, que es que haya acceso a la vivienda sin importar tu condición laboral o socioeconómica. Oye, tres patas, ahorro, subsidio y crédito. ¿No haría falta una cuarta pata que sería suelo? Digo, como se ha ido conformando la estructura de costos y los problemas urbanos, porque ahora el suelo es un limitante bárbaro, no únicamente el pedazo de tierra, sino el pedazo de tierra con voluntad política, con regulación, con normatividad propicia. ¿No crees que sea momento de pensar en algo con el suelo, reservas de suelo o algo? Sin duda, o sea, y de hecho, o sea, las tres patas de crédito, subsidio y ahorro es del lado de la demanda. Del Sí, lado de la sí. oferta, necesitas suelo y mecanismos de financiamiento, ¿no? Y con eso, pues tienes, en las dos partes tienes que jalar más o menos a una velocidad similar, porque la parte de la demanda puede jalar muy rápido, pero si no hay oferta, es bien complicado que no haya este desfase entre la oferta y la demanda, que es lo que estamos viendo hoy, por cierto. O sea, la demanda sigue demandando créditos y la vivienda existente se sigue transaccionando a costos relativamente contenidos y demás, pero pues por otro lado, la oferta de vivienda nueva no avanza a la misma velocidad que están demandando los trabajadores. Y creo que el gran papel de coordinación es poder equiparar las políticas de oferta y demanda para que más o menos se empate su velocidad de crecimiento. Y ahí el suelo es fundamental y pasa por muchos elementos de planeación que hemos dicho, tanto el secretario Meyer, yo, que hemos señalado, que tiene que ver, uno, identifica toda la parte de riesgos. O sea, ya con identificar todas las zonas de riesgo, vamos de gane, porque ahí ya tienes dónde no puedes urbanizar. Y creo que sería todo mucho más fácil si fuera un urbanismo negativo, decir, bueno, ya vi dónde no, todo lo demás sí, Sí, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí. y poder liberar y ser mucho más flexibles en el desarrollo urbano en ese sentido, pero teniendo bien claro dónde no se puede urbanizar para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mantos acuíferos, porque tienes reservas naturales, zonas sísmicas, grietas, etcétera. O sea, y eso creo que todavía el Atlas Nacional es un avance bien grande, pero cuando le haces un acercamiento al Atlas Nacional, pues hay partes de riesgos locales que no están cubiertos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, pues no queremos abusar de tu tiempo. Evidentemente la plática da para mucho. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Comentarios que tienen que ver con el aspecto social, qué pasa con temas como la famosa gentrificación, qué pasa con el papel del constructor, qué pasa con el papel del financiamiento para el suelo. En fin, hay muchísimos temas, pero la verdad es que esta plática para entender la esencia de la iniciativa de vivienda es bien importante porque es algo que puede ser trascendente para el instituto y para millones de derechohabientes del mismo, ¿no? Entonces, Carlos Martínez Velázquez, como siempre, muchísimas gracias por tu disposición para explicar los temas que tienen que ver con el Infonavit. Muchísimas gracias y seguimos, ¿no? Para ver cómo va avanzando la propuesta y todos los planes que pueda haber, independientemente de la propuesta para impulsar la vivienda, que es el motor del Infonavit y de la industria. Muy bien, seguimos en contacto y todas las veces que se pueda, agradeceremos mucho tu presencia. Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, la iniciativa de vivienda que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero.
chequen todos los detalles, hagan más preguntas y seguiremos en contacto para seguirlas platicando. Aquí nos encontramos. Gracias, Carlos. Gracias a todos.